Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Coloquiando con Abdul. Hoy día tenemos a los grandes músicos de Edel, desde Paraguay, heavy metal, del bueno, ya vieron un poquito. Por si acaso hacer esos videos, como han visto, en cuarentena no era fácil, es como tocar en vivo. Y así como han sonado, imagínense cómo suenan en vivo, en sus discos. Si aún no lo has escuchado, ya sabes, tienes que buscarlos. Buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo está Javier? ¿Cómo está Fernando? Dios los Buenas bendiga. noches, Les doy el paso para que saluden a la gente del programa de hoy. Bienvenidos. buenas noches Abdul y a toda la gente que nos está oyendo. Realmente es un privilegio para mí, yo sé que también para el compañero, poder ser partícipes de esta velada y ver de qué Dios nos permite hablar. Así es que Súper, súper. gracias por la invitación. Listo. Buenas, Fernando, ¿cómo estás? Por Muy fin bien, logramos. por fin, después de años, ¿verdad? Sí, Y sí, estoy muy sí. contento también, como dijo Javier, es un privilegio estar en esta programación. Gracias, Fernando, gracias. Bueno, siempre hay que empezar con una historia de cómo empezó todo, ¿no? Entonces yo les invito a que nos digan cómo empezó Edel, cómo nació, hacía grandes rasgos una historia, ¿no? De la banda. A ver quién, Javier me imagino que va a responder eso. Ahí Javier, Javier, el indicado. Sí, Exacto. porque Fernando es un adolescente todavía dentro de la banda. Eh, como toda banda que empezamos allá por finales de la década del 90, 2 de agosto del 98, para ser específico. Bueno, en aquel entonces toda la totalidad de la banda pertenecíamos a una pequeña iglesia, la ciudad de San Lorenzo. Y como todos que comenzamos de esa manera, eh, nuestro sueño era hacer música propia, ¿verdad? Y teníamos algunas ideas para plasmarlas, pero en esa época era muy difícil hacer lo que hacemos ahora, era el estilo de música que hoy hacemos. Entonces teníamos que empezar bien tranqui, bien pacíficos en esa época, ¿verdad? Sin mucha distorsión, porque cualquier... eh, el simple hecho de pronunciar la palabra rock ya era satánico en aquel entonces, así que eh, teníamos que estar bien seguros de si era Dios el que nos mandaba a hacer esto o simplemente lo hacíamos por simple hobby, porque las piedras iban a venir tarde o temprano. Y sí que comimos muchas piedras por el camino, tragamos muchos sapos, muchos malos, mucha hiel por el camino. Pero cuando las cosas son de Dios permanecen. Y si hoy, ya después de 26 años, estamos todavía en pie, es porque tenía que ser de parte de Dios esto. Si no, será tuyo hubiera acabado. Wow. Se puede decir que son una de las primeras bandas de white metal, no sé si por llamarlo, de Paraguay. Y dentro del ámbito del heavy metal, casi somos la primera. Eh, las bandas pioneras En el, de... en el ámbito del metal, a lo menos, una de las primeras prácticamente, lo que inició fue Pax, Antu, ¿verdad? Pero que más hacían hard rock. hard rock, Sería interesante pero un día hablar de la historia, ¿no? De cada escena, ¿no? De cada país, ¿no? Sí, Ya no, andamos sí, da viendo. sí, gusto escuchar la historia de sí, ellos porque cuando ellos empezaron, ellos sí realmente fueron los pioneros sí. y ellos prácticamente empezaron tocando en el mismo evento, su primer evento, ambas bandas. Y es muy lindo la historia, escuchar la historia de ellos. Ellos sí que pasaron peor que nosotros incluso. Después ya 98. aparecieron otras bandas, ya Como por el Corban 95, haciendo Corban, que trash, ya hacía haciendo un power trash. trash, así Sí, algo similar a lo que es Pantera. Ya eran más violentas las bandas. Había otra que se llamaba Anergy en aquel entonces, que hacía death metal también. Eh, Corban sí dejó grabado un demo, bueno, el que no dejó. Y otras bandas esporádicas que nacían en aquel entonces, pero de aquellos años la que permanece haciendo heavy metal somos nosotros. Después, a 26 años partir es del bastante. 26 años, o sea que las que seguimos. haciendo constancia.
Porque Sí, algunas bandas pararon, ¿verdad? Y volvieron después de 10, 12 años. Como es Pax, por ejemplo, que volvió el año antepasado, Javi. El año pasado, sí. 2020, El año ¿verdad? pasado, Eso ya es sí, como un reencuentro, ya no es, ¿no? Sí, así Continuado, mismo. ¿no? sí, Encuentro. sí. Nunca dijeron que se acabó la banda, pero estaba inactiva. Están inactivos. Interesante, interesante. ¿Y ustedes creen que los tiempos de los noventas, finales de los 90 que ustedes aparecieron, a casi mitad de los 2020, han cambiado las cosas? Ya no es como antes. Totalmente. Es más fácil hacer metal para Dios en estos tiempos que antes, yo creo que sí. Totalmente, totalmente. Es mucho más fácil. Hay cosas que se volvieron más fácil en este tiempo y otras cosas que se volvieron más complicadas. En aquel entonces, por ejemplo, hacer rock o hacer metal era una novedad. Eh, entonces, por más de que había mucha negatividad de parte del liderazgo eclesiástico, por sobre todo, muchas piedras que venían, también atraía mucho a los jóvenes porque era algo novedoso en aquella época. Entonces, nosotros había años en que prácticamente teníamos 2 a 3 toques semanales, 40, 50, 60 conciertos en un año, a principios del 2000. Y no parábamos, no parábamos. Pero no había los medios para poder, o sea, era mucho más complicado grabar un álbum, y más todavía con buen sonido y cosas así. Entonces, por eso muchas bandas prácticamente no tienen grabaciones de esa época. Eh, Hoy en día es más fácil grabar, hoy en día tú tienes una notebook ahí y te consigues unos buenos equipos, que un buen micrófono y ya por lo menos un demo puedes hacer. Es mucho más fácil armar un sonido ahora, en los A los eventos, de los mismos conciertos. celulares, ¿no? Ya tienen Y para sí, grabar. con el celular mismo uno puede Vas a grabar tu algo y hacer ensayo, un lo demo. pones y te lo graba Sí, es mucho algo más fácil pasable, ¿no? tener material por lo menos para que alguien sepa qué es lo que haces. Anteriormente no, anteriormente era Y mucho más aparte tiene complicado. las redes, las cámaras, a la Sí, mano. hoy en Mucho ese más sentido fácil es mucho más difundir. fácil. En aquel entonces era a puro pulmón. Había más movimiento, los conciertos eran más precarios porque incluso los equipos que se utilizaban en los conciertos eran prácticamente prestados de las iglesias. No Era había una un mezcla, movimiento grande. una ensalada de equipos, ¿verdad? Así Sí era mismo. underground, ¿no? Underground, Sí, Eso sí era underground. con A el veces salían famoso, ratas, con el a veces famoso salían pibi, ratas de los parlantes, así de los baffles. ah, hacían con los sonido Eh, ahí. pibi de 15, los guitarristas tocando con pibi de sí, 15, algo así así, era. chiquitito. Pero era rico, ¿sí o no? Rico cuando es así, o sea, como que hay algo Sí, especial, ¿no? hoy en día cualquiera te tiene un JCM 900. Ahora, ¿ustedes eh, creen que esas dificultades del inicio le daban un toque especial a la persona, al carácter y a la música de las Totalmente, bandas? totalmente, porque en aquella época, como dije, era tan complicado hacer música que si uno permanecía era porque era de Dios, ¿verdad? Porque uno amaba lo que hacía. Eh, y como más te cuesta algo, uno lo valora mucho más. Así es. Hoy en día nacen bandas cada semana y a los 2, 3 meses se desintegran y ya dejaron 2 o 3 canciones de demo ahí que ya quedan para la Sí. historia. Anteriormente, nosotros lanzamos nuestro primer disco entero, un álbum completo, después de 20 años. Anteriormente Sí, solamente sí. teníamos demos, teníamos singles y todo eso, y nos costó muchísimo llegar a eso. Pero hoy en día es mucho más fácil, cualquiera tiene equipo como para grabar y saca un sonido bastante regular, aceptable como para poder ya publicarlo y que la gente por lo menos conozca qué es lo que hace. Anteriormente es mucho más difícil era eso. Pero también, como dije, hoy en día como las cosas cuestan menos, en el sentido de que hay más facilidad para obtener cosas o hacer las cosas, eh, se valora mucho menos. Entonces fácilmente son esporádicos los grupos. Eh, entonces ya no hay duración.
también a nivel espiritual mismo. Anteriormente, para poder aguantar todos esos achaques, uno tenía que estar convencido de que era un llamado de Dios lo que estaba haciendo. Sí. Porque tenías los pastores en contra, tenías familiares en contra, tenías todo en contra. Incluso los seculares, la gente de afuera del mundo también los tenías en contra porque cristianos haciendo metal, no, esto es un sacrilegio para el metal. Entonces, de todos lados teníamos No tenías piedras. dentro, no tenías dentro en la iglesia ni en el underground, ni fuera de la iglesia. No había apoyo en ese sentido. No. Tus fans eran tus apoyos. Más de eso no. Hoy en día ya es aceptado y como uno no sufre por lo que teníamos en esa época, entonces incluso espiritualmente, hasta espiritualmente, hay una dejadez o podríamos decir que hay una especie de merma dentro de lo que es el ámbito espiritual de las bandas. Ya solamente importa la parte musical, ya solamente importa cómo se ve, todo lo que es la parte visual y auditiva, y lo demás se queda relegado para como un segundo plano. La idea ya no es, la mayoría de las bandas ya no es predicar el evangelio así de forma como directa, sino ahora hay que camuflarla un poquito porque todo el mundo se ofende y tratar de ser lo más Estrategia, comercial ¿no? posible, tratar de ser lo más comercial posible como para que la palabra pueda llegar a más gente, te ponen la excusa de que para que pueda llegar a más gente, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Si quieren hacerlo así, pero nosotros tuvimos el llamado para hablar directo desde un principio y tuvimos siempre el respaldo de Dios en ello. Nos costó sangre y sudor, pero Dios nos llamó a eso y vamos a seguir a eso hasta que Él diga basta. Muy bien, genial. Pienso que cada banda tiene, y cada persona tiene su propia relación con Dios y su propio llamado. Si hacen caso o no a su llamado y de la manera en que Dios le mandó a hacer, bueno, yo no soy quien para juzgar eso, pero sí es lo que se ve así a simple vista, a nivel general, es más o menos un poquito lo que estuve comentando. Ahí está mandando saludos Diego Cilia. Hola Diego, ¿cómo estás? El compañero de Trascendiendo. Abrazo grande para Javier y ¿Qué tal, toda la pastor? banda desde Buenos Aires. Un Un gran abrazo amigo de Diego. Diego. Sí. Con Diego nos conocemos de Trascendiendo, que es de Paraguay. No sé, es un programa que hay en Paraguay, que lo dirige un hermano que se llama Lear, no sé si lo Sí, conoce. Sí. Leo, Learcito, el querido Lear. Leal. Con él tenemos un grupo, ahí nos apoyamos entre varios de México, Bueno. de Paraguay, de Argentina, como Diego, de Chile, de Venezuela. Entonces ahí estamos, ¿no? Dándole. Él tiene su programa, ¿no? En una radio. Sí, Leito. no sé si sigue, pero por Sí, muchos años estuvo. sigue. Solo que muy sandunguero se ha vuelto, pero ahí está, hablando de Dios, ¿no? Su programa es hasta baila, ¿no? Se pone a bailar, Sí. todo bien genial, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con los estilos mientras sea para Dios. Eso fue una de las Así cosas es. que Dios cambió de mi corazón, ¿no? Creo que sería lo ideal de muchos metaleros que nos creemos los malos y no, que yo no escucho cumbia o yo no escucho hip hop, ¿no? Cuando es para Dios, lo que sea. Yo me acuerdo cuando estaba en el Totalmente. grupo de alabanza, me hicieron tocar Viper. Pucha, que yo decía, pero yo soy metalero, ¿cómo voy a tocar eso? Pero ahí Dios te va forjando. Yo te Y te dice, trabajo. no, tú me tocas eso y te acaba, Dios metalero. Ya mucho te estoy dejando que tengas el pelo largo. Así que agradece nomás, ¿no? O sea, ya, pues, hay que aprender. Sí. Ahí está, Dieguito. Un abrazo grande, Diego. Dios te bendiga. Amén. No lo hacemos por la obra de Dios. Gracias, hermano. Más bien a los muchachos hay que aplaudirlos porque se dan un tiempo. Yo les digo, hermanos, con toda sinceridad, sin querer criticar, hay bandas que se les invita y nunca pueden. O no, ¿cuántos seguidores tienes? Así te preguntan, ¿no? Y ahí te das cuenta el corazón por dónde se va, ¿no? O sea, tampoco es no, tienes que hacerlo como porque soy yo, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Entonces, No, yo les ya nos agradezco cruzamos de mucho, mucho de eso. muy linda su historia, y si quieren conocer la historia de Edel, acá vamos a compartir esto. Va a Tienen pasar, acá va a pasar el libro. en su, vamos a compartir esto.
Acá tienen, bueno, ahí estaba viendo la discografía un poco, pero vamos a compartir. Ahí está. En esa página, ahí pueden ver, está todito. Hasta, creo que hasta qué comieron en el año 2000 tantos. Ahí está. Creo que está hasta febrero de este año. Sí, edelbandwordpress.com. En WordPress pueden encontrarlos. Mira, está completo. Es una de las reseñas. ¿Qué reseña? O sea, todo es un libro. Los integrantes actuales, capítulo 1. Está bien bonito, ¿eh? Interesante. Está por capítulos, sus inicios. ¿Quieres saber más de ellos, su historia? Así, agárrate. Comienza a agarrarle gusto a la Las lectura. intimidades de la banda están todas Todo ahí. está, hasta Todas qué las calzoncillos anécdotas. usaron, qué medias usaron, en las giras que hicieron. Es interesante, y es verdad para que vean acá, que su primer álbum oficialmente, porque tuvieron demos y todo, su primer demo lo sacaron en el 2008, ahí está. Tienen videos, todo está acá, completo. Pero su álbum, acá vemos, salió en el 2021, hace poquito nomás. Sí. Y tiene, bueno, ni hablar, ese álbum está muy bueno. Prometemos no esperar otros 20 años para grabar el siguiente álbum. Bueno, esa es una de las muestras de lo difícil que es al comienzo, ¿no? Las cosas. Totalmente. ¿No? Entonces, para que vean, muchachos, hay que respetar a la gente de la vieja escuela porque no fue fácil. Se lo decimos personas que hemos vivido esa época. Y no es por creernos ni nada, pero así es. Y tenemos que ser, una cosa del cristiano es respetar lo que Dios ha puesto antes de nosotros. ¿No? Porque a veces aparecemos, sonamos muy lindos, somos brutal banda, pero si no tenemos carácter y no somos cristianos de verdad, o sea, agradecidos, respetuosos, hermanos, unidos, las cosas no van a funcionar, ¿no? Bueno, entonces, dentro del cristianismo mismo, a nivel general, es bueno respetar a los pioneros siempre, quienes abrieron las puertas para que hoy sea fácil para nosotros dentro de las áreas que nos toca, ¿verdad? Los mismos misioneros que fueron los que abrieron puertas de repente en cada país para llevar el mensaje, recibieron muchos achaques de la gente en su momento, y dentro de la parte musical también, no fue fácil para los que comenzaron esto. Hoy en día uno escucha música de cualquier género, de cualquier estilo, y ya nadie no es nada raro, ¿verdad? No es una novedad, ya nadie se molesta ni se inquieta por ello. Pero en aquella época era otra cosa. No, ya nadie. A nosotros nos tiraban botellas en el escenario, de todo. Entonces, bueno, siempre en todas las... Cuando ustedes estaban en el 98, yo todavía no era cristiano. En el 2000 me volví. 2001 salimos con la banda, sí. Ustedes son recontra pioneros, ¿ah? ¿Y cómo no los he escuchado antes? No puede ser. Me jalo la oreja yo solito. Los he escuchado hace 6, 7 años, pero no tan, o sea, debieron haber sido una banda que yo debiera escuchar hace mucho tiempo. Bueno, los tiempos de Dios son así, sabe cuándo es y cómo es. Entonces, le damos nomás. ¿Les parece si escuchamos una canción de ustedes y luego seguimos con la entrevista? Estamos en Coloquial con Abdul, con Edel, Heavy Metal desde Paraguay. Compartan el link, suscríbanse y difundan la escena guay y sobre todo a Dios. Estamos acá con Edel, Coloquiando con Abdul.
soledad, siempre llegas a la conclusión de que en este mundo no encajarás. Qué brutales. Justo ahorita en inbox me están diciendo, güey, qué buena banda. Excelente, suena muy bien, hermanos. Mis felicitaciones a ustedes y Gracias. me siento muy, muy contento. Bendiciones, Karen desde Bolivia. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Háblenme un poco de el movimiento Underground Teocracia. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significó? Ahí está. Bueno, pero justo acá. Dale, Dale. están ¿De qué? celebrando ahí en su casa de Javier. No, en la casa de una hermana. Mi sobrino del Ah, ok, cumpleaños. ok. Eh, bueno, en su momento fue realmente algo muy grande, en el sentido de que fue algo que marcó un antes y un después dentro de lo que es el rock y el metal a nivel nacional acá, el movimiento en sí. Eh, Era increíble ver a esa gente, lo comprometida que estaba con la obra de Dios. Realmente fue muy loable todo el trabajo que en aquel entonces se realizaba. Y fue una plataforma muy importante también para nuevas bandas que iban emergiendo en esa época, porque prácticamente la mayoría de los eventos de rock y metal se centraban en eventos organizados por Teocracia. Y que en un principio inició como una asociación, luego ya como un movimiento, y luego incluso ya se formó como una congregación, una comunidad cristiana, que ya tenía sus reuniones semanales también con cursos bíblicos y cultos también que se celebraban con temática rockera. Y fue bastante llamativo, incluso a nivel nacional, a nivel periodístico, incluso llamó la atención de la prensa en su momento. Y como dije, abrió puertas, muchísimas puertas para la banda de aquel entonces. Nosotros supimos aprovechar en su momento. ¿Y ustedes siguen teniendo contacto con ellos? ¿Siguen trabajando con ellos? La mayoría, el que hacía del líder principal, que era Freddy Ruiz, está en Estados Unidos con toda su familia. Los que quedaron, los demás líderes que quedaron acá, algunos fueron a otras congregaciones. En época de la pandemia, porque Teocracia creo que estuvo hasta 2014 aproximadamente. 2013, Luego una 2014. separación. Sí. ¿Actualmente Y siguen en actividad? no, ya no. Ya no. Y Entonces este es un homenaje póstumo. así mismo. Y en época Sí. de pandemia, uno de los amigos empezó crear un grupo de WhatsApp y a todos los que eran parte de Teocracia en sí, los que también éramos colaboradores de Teocracia, nos metió dentro de ese grupo, porque había algunos que se habían apartado incluso de la fe y todo eso, y la idea era, bueno, tratar de ayudar a aquellos que estaban pasándola mal en esa época de la pandemia, y de paso también crear un poco de coinonía otra vez y ver en cómo estábamos la mayoría de los miembros. Entonces, ahí se formó lo que hoy se conoce como Gems Metal, que es como una especie de asociación también, y de ahí se desprende también lo que es HBM Producciones, que es la que ahora está organizando varios eventos otra vez de vuelta. Son quienes organizan Santuario, también versión para capítulo Paraguay. Entonces volvió otra vez un poquito la movida en ese sentido, con varios de los que eran ex integrantes de Teocracia en su momento, y de gente nueva también que se fue agregando dentro del grupo. Se puede decir entonces que Teocracia fue como un ministerio que inició algo grande en Paraguay. Así mismo, si Se bien puede tal decir. vez
muchos tal vez digan que no fue algo demasiado grande, pero sí a nivel espiritual creo que marcó algo muy, muy grande en su momento, porque chocaba muy de frente contra las tinieblas de aquella época. eh, y yo recuerdo muy bien, incluso nosotros, cuento una anécdota que creo que está también ahí dentro de la biografía. Del libro. Nosotros teníamos, en el libro, teníamos un tecladista que era de la iglesia bautista Ujú. y él nunca había visto algunas manifestaciones espirituales así densas. Y una vez nos toca hacer un concierto en la ciudad de Pedro Juan Caballero, que es una ciudad que está fronteriza con Brasil, donde ahí el tema de la brujería, satanismo, eso es muy fuerte, el tema de narcotráfico es muy fuerte. O sea, es un mundo espiritual bastante denso. Y fuimos a un concierto ahí, organizamos un concierto ahí, y dentro de ese concierto, parte de la gente de Teocracia que estaba encargada de la parte espiritual así fuerte, de los hermanos que tenían un grupo de oración ahí, se pusieron todito alrededor del local y empezaban a orar fuertemente, incluso muchos allí oraban en lengua y todo, y muchos de los asistentes ahí empezaban a manifestarse, endemoniados. Y mientras estábamos tocando, sí, nuestro tecladista se sorprendía, ¿verdad? Porque nunca había visto algo así, mucho menos en un concierto de metal, ¿verdad? De que había gente que se estaban liberando ahí, ¿verdad? Había chicos de 12 años que estaban totalmente consumidos por las drogas y que se manifestaban ahí con demonios bastante fuertes. Y él nos comenta a nosotros después del evento, ¿verdad? Yo nunca vi estas cosas. Y yo le dije, yo que era pentecostal de pura cepa, de cuna, tampoco nunca había visto eso dentro de un concierto de metal. Lo había visto así en campañas evangelísticas, de repente de antaño, pero en un concierto de rock y metal nunca había visto eso. Y cuento esto porque para que entiendan un poquito la magnitud de lo que era a nivel espiritual, Teocracia. No era solamente un grupo de gente que hacían conciertos y que le gustaba juntar a gente metalera, sino que era gente realmente comprometida con la obra y gente de mucha oración, de mucho ayuno, y que realmente movía algo en la atmósfera cuando organizaban algo. Entonces por eso es que de repente tuvo mucho, afectó bastante el ambiente en aquella, y dejó marcado, ¿verdad? A mí me dejó una huella muy profunda. Incluso cuento una parte ahí justamente de cómo nuestros pastores decidieron apoyarnos a nosotros con el ministerio cuando vieron a gente de Teocracia orando, reuniéndose para orar después de un concierto. Y él, Oh, se fue la señal. Se fue, parece. Ya va a regresar. Eso es parte de las cosas en vivo. Ah, bueno, aprovecharemos para estar mandando saludos acá. David Manacés. Qué David, grande mis amigos y hermanos Javier Sandoval y Fernando Espinola. Feliz y orgulloso de ustedes. Él es la mejor banda. David Manacé es el baterista que inició con la banda de él. Así que un saludo enorme para él. Saludos David Gran- desde gran acá. amigo. Acá hay un legado de lo que Dios puso en tu vida, mira. Pero ya está Fernando ya tocando. En mi caso, yo soy fruto de Teocracia, de- del ministerio de Teocracia. Y bueno, seguimos en pie, ¿verdad? Amén. Llegué a conocer, ahí, volvió. Sí, sí. Llegué a conocer La carne a lo los está chicos. llamando. La Parece carne que se cortó el la- bife. se cortó la- El el bife, lechón. ojo, cuidado, vayan a pensar. se cortó la línea, no me dio tiempo Sí, para sí, ir a no. buscar lechón, pero Qué bonito lo de Teocracia, ¿no? Lo quería preguntar porque es muy importante esas cosas, ¿no? Es que la gente conozca, que la gente se inspire y que vean que hacer esto no solo es diversión, hedonismo, o ir a banguear, a apoyar, a mushear, ¿no? También es algo espiritual, como dijo Javier.
y se mueven fuerzas en el ambiente al que Dios nos ha mandado, se mueven fuerzas muy locas, ¿no? Muy brutales, ¿no? Y no es juego nomás. Creo que nosotros mismos en algún momento hemos experimentado esas fuerzas que nos han tenido controlados, al menos en mi caso, y no nos quieren soltar así nomás, ¿no? Porque ellos nos reclaman. Ellos dicen, no, estos son míos, me los vas a quitar, ¿no? Fuera de acá, ¿no? Y peor se arrayan, y encima siguen siendo metaleros, no manches, debe decir yo le digo Monse al diablo, ¿no? ¿No? Debe decir, no, no, debe gritar cada rato, ¿no? Así como en la película, cuando Jesús resucita y el diablo grita, no, en la pasión de Cristo, ¿no? Así debe ser, ¿no? ¿Y cómo serán las fiestas en el cielo cuando se transforma un metalero? Debe ser alucinante. Ah, Deben haber tormentas, así, ¡oh! ¡Qué locazo!, ¿no? Bueno, muchachos, si habéis leído en su biografía, ya que tienen tantas anécdotas que podríamos tirarnos, no sé, todo un día así preguntando, ¿no? Pero me pareció, me impactó mucho una donde están con Marco Witt, tocaron en un festival y donde Marco Witt, porque una hermana dice que le reclamó, ¿no? Que Así por es. qué tocan esas bandas, ¿no? Nosotros no tocamos en ese evento. Fue un evento en México, creo que fue. En Espolit, Ujú. 2001 creo que fue. Y yo estaba escuchando, estaban transmitiendo por la radio. Y justo en esa época nosotros estábamos en crisis, porque justamente teníamos los pastores en contra, teníamos los diáconos, todos los líderes en contra, yo tenía a mi mamá en contra, que oraba en contra del ministerio nuestro. Y te genera esa duda de si es realmente de Dios o no lo que tienes. Si es solamente algo emocional, algo, porque éramos jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, a veces pensás si es solamente algo tuyo, nada más que son simplemente saciar una necesidad del momento, un hobby o un gusto, o realmente algo más. Y yo estaba en esa incógnita en mi vida. Y cuando estaba escuchando, justamente fue el lanzamiento, fue el primer concierto donde Rojo tocó. A mí estaba Gamaliel Muertos una vez y estaba Zona 7. Y en un momento dado, mientras estaban tocando, una hermana se acerca a Marcos Witt y le dice, Marcos, ¿por qué estos chicos tocan así? ¿Por qué se visten de esta manera estrafalaria? Y Marcos le dice, mira, hermana, ellos nunca van a ganar las almas que yo gano, le dice. Pero yo nunca voy a ganar las almas que ellos ganan. Y después puso un paréntesis y dijo, lastimosamente dentro del cuerpo de Cristo hay muchos ministros y ministerios que sufren a causa de que la misma gente de la iglesia no comparte la misma visión y piensan que no es de Dios lo que están sintiendo y el llamado que están recibiendo. Y entonces dijo, hoy vamos a orar para que eso se rompa y para que Dios confirme los ministerios. Y empezó a orar. Y yo recuerdo, yo estaba en mi cama escuchando y algo me lanzó, me tiró arriba y me caí en el piso, temblaba como loco y sentía como fuego así como diciéndome, esto sí es mío, esto que puse en tu corazón sí es mío. Porque respondía justamente ahí en la oración y justamente lo que dijo antes, respondía a todos esos cuestionamientos que yo me estaba haciendo, ¿verdad? Si era o no de Dios. Y esa experiencia de esa noche, que eran las 2 de la mañana, fue lo que a mí marcó, una de las experiencias que tuve al respecto del ministerio que marcó mi vida diciendo, bueno, esto es de Dios. En otra ocasión, en una situación bastante difícil, también yo quise parar la banda, dije, acá terminó todo. Y en un momento dado, Dios mismo me dice, ¿quién te crees tú para terminar algo que yo empecé? Y entonces agaché cabeza y seguí. Y mediante eso
que aprendimos la lección, yo al menos la aprendí, a no cuestionar las cosas que son de Dios, ¿verdad? Por más que de repente no la entienda. A veces me encuentro con gente que tiene un llamado que tampoco me gusta mucho, cómo está, pero veo que tiene sus resultados, veo que hace de corazón para Dios. Tal vez teológicamente no esté de acuerdo también, porque somos de diferentes líneas teológicas y de repente a veces chocamos un poquito con eso, pero esa es la parte humana nuestra. Dios tiene un trato muy diferente con cada uno. Y yo no puedo cuestionarle a Dios cómo trata con otros. No puedo pretender que Dios trate con todos como trató conmigo. Cada uno somos diferentes, tenemos un molde diferente con el que fuimos creados y Dios tiene su manual para cada uno de nosotros. No hay un manual para toda la humanidad completa, ¿verdad? Cada persona tiene su característica, su temperamento, su forma de ver las cosas, bueno, y Dios trata con él de esa manera. Entonces, aprendí a respetar eso. La palabra dice, por su fruto se conoce un buen árbol. Entonces, si algo es de Dios va a permanecer. Como dijo ese fariseo, y que no nos encontremos peleando contra Dios. Y sí, pues, cada fruto tiene, o sea, cada árbol tiene su fruto y veamos qué fruto da y en base a eso. Porque no podemos, como ser humanos, muchas veces criticamos el tema de juzgar, ¿verdad? Pero Dios nos mandó a juzgar también ciertas cosas, ¿verdad? Pero juzgar con justo juicio, con justo criterio, juzgar bíblicamente las cosas. Hay cosas que de repente sabemos que por la palabra son pecado y no podemos decir no es pecado, ¿verdad? Pero hay cosas que la palabra no dice que sea pecado y nosotros a veces queremos inventarla. Y acusamos a la gente por cosas incluso culturales o de gustos, diciendo que no es de Dios, pero la Biblia no declara nada y son solamente parámetros humanos. Medimos con parámetros humanos y la palabra nos llama a medir con parámetros bíblicos las cosas, para medir de una forma justa, porque con la misma vara con que medimos seremos medidos. Y a mí me gustaría que a mí me midan con la vara de la palabra. Si me equivoco, que por la palabra me digan que me equivoco. No que apañen tampoco mis equivocaciones diciendo no te voy a juzgar. No, si me equivoco, dígame por la palabra que me equivoco y ayúdame a enderezar mi camino. La gente hoy en día vivimos con un mundo donde, en una generación de cristal, que nadie le puede decir más nada a nadie porque se ofende. Pero nosotros yo me considero enchapado a la antigua, y si tengo que recibir piedras y palos para enderezar mis caminos, si es que me desvío, gloria a Dios por el que Dios utilice para darme piedras y palos para enderezarme y volverme de vuelta al camino. Pienso que debería de ser la mentalidad nuestra y no cerrarnos y decir, no, esto no es de Dios porque a mí no me gusta simplemente. Es lo que yo pienso. Súper. Y es cierto, ¿no? Cierto. Muy cierto. Tienen muchas experiencias, muchas vivencias. El próximo segmento, luego de escuchar otra canción más, vamos a hablar del momento en que se separaron, entre comillas, por primera vez, ¿no? Pararon por primera vez. La experiencia de lo que sucedió, porque tiene un trasfondo, ¿no? Que lo vamos a analizar, porque es importante. Le vamos a poner una canción de él. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en Coloquiando con Arturo. Caverna es un ministerio underground que está situado en la ciudad de Santa Cruz. Es un ministerio alternativo para ayudar a las personas que gustan del rock y el metal.
Te olvidaste cómo te di la vida. Te olvidaste cómo te sostenía y guardaba del hoyo tu vida y te cubría ante la noche fría. Te olvidaste de los clavos, te olvidaste del dolor, de la cruz donde he pagado por tu rescate. Te olvidaste de la sangre, de la corona de espinas, de la lanza en mi costado. Tú te olvidaste, te olvidaste, te olvidaste, te olvidaste. Mas yo de ti no me he olvidado, aunque te alejaste, hoy sigo a tu lado y toco a tu puerta, por si aún me escuchas. Hoy quiero cambiarte y dar valor a tu vida. Te olvidaste de los clavos, te olvidaste del dolor, de la cruz donde he pagado por tu rescate. Te olvidaste de la sangre, de la corona de espinas,
Bueno, seguimos con Nedel desde Paraguay. Gracias por estar con nosotros. Eh, Tenemos un saludo de Usías Ramírez. Gracias, Usías Ramírez, por estar con nosotros. Grande Nedel, dice. Un fuerte abrazo desde Coloqueando con Abdul. Bueno, muchachos, seguimos con la entrevista. Les quería preguntar, Bueno, ¿la carne sigue ahí? ¿La carne No sigue ahí? no te aguantaste más. no me aguanté, me fui, me atraganté todo con la carne. No, Ya pero estaba buena. puedes comer mientras hablamos, no hay problema, ¿no? No, es que está donde está el barullo y ahí no voy a poder hablar. Ah, ok. Ya. Provecho. Dale. Gracias. Acá tú no estuviste cuando habló David. Había mandado un saludo, David Manacés. Y llegué a ver, llegué a conectarme cuando he visto que él estaba, fue nuestro primer baterista, uno de los fundadores de la banda. También Usías Ramírez, grande de él. Volvemos a poner este comentario. Yo soy a otro compañero también de otra banda paralela también, donde estoy apoyando. Usías es de Paraguay, ¿no? Usías. Sí. El que cantan Jesucristo venció al diablo. ¿Ellos son? No, esa es una banda, esa es Argentina, una banda argentina. Esa es Argentina. Ah, ya Sí, sé. porque... O sea, es Banda una Usías. banda que tiene el mismo nombre. Así mismo. Ah, ok. Yo pensé que era la... Este, esa canción. no, esta es una persona de nombre Lucía. Ah, ok. Ah, ya. Bueno, muchachos, continuando con la entrevista. En su biografía vi algo que sucedió en un concierto y que originó que se tengan su primera separación o parada, ¿no? O fue año sabático, ¿no? Y que casi origina que la banda ya no continúe, ¿no? Entonces, me gustaría que me cuenten a grandes rasgos cómo fue, ¿no? Para luego llegar al punto al cual quiero llegar, ¿no? Bueno, tuvimos varios momentos de crisis y de donde tuvimos que parar también. En algunos casos fueron por problemas personales, en otros casos fueron por problemas justamente de cuando fue la primera ruptura de la banda. En ese caso, si es el al que te estás refiriendo, no sé si es ese, donde en un concierto nos bajaron porque decían que tocamos muy fuerte. O sea que tocamos que, Exacto, y les bajaron el bueno, volumen y ustedes cantaron, dijeron no, una canción suave y sí, justo justamente te te olvidaste de la que olvidaste. acaban de pasar. Esa tocamos. Por eso la puse. Eh, que por cierto también tiene su historia también esa canción. Porque puedo decir que es la única canción que no escribí así de forma directa, sino que pude experimentar, escribiendo esa canción pude experimentar lo que experimentaron los escritores bíblicos, en el sentido de lo que era una inspiración divina. Porque yo recuerdo, yo estaba en un momento esto entre paréntesis para que entiendan un poquito el trasfondo de esa canción. Estaba en un tiempo de ayuno y recuerdo que el Señor en un momento de oración me dice agarrar el bolígrafo y una hoja y escribe. Y yo recuerdo que no recuerdo nada a partir de ahí. Desde que agarré el lápiz y la hoja no recuerdo nada. El bolígrafo, solamente recuerdo cuando ya terminó y me fui y le mostré a mi madre. Lee esto, le dije. Y se puso a llorar. Y fue la letra de Te olvidaste. Y fue una experiencia sobrenatural que yo tuve al componer una canción. Puedo decir que fue la única canción que no escribí así de forma directa, pero en la que sí estuve involucrado para escribirla, ¿verdad? Pero fue algo raro, fue algo raro. Bueno, volviendo a lo que habías comentado, nos invitaron para un evento, un festival era un colegio cristiano, creo. No voy a decir de qué congregación.
Eh, pero estábamos bandas e invitados músicos de diferentes géneros, pero la única banda de rock y metal éramos nosotros. Después había de hip hop, de reggaetón, de polka, de todo había. Y cuando nos toca a nosotros, eh, tocamos una canción, no recuerdo si fue Tú eres Señor o si fue otra que no está dentro del disco, pero eran, ni siquiera eran heavy metal, eran hard rock, pero por el hecho de tener distorsión ya le llamó la atención a ellos. Tocamos todo el primer tema y se sube alguien y nos dice, ¿pueden venir acá un rato? Y nos bajaron el escenario y nos dijeron, ¿no tienen alguna otra canción que sea más tranquila? Porque acá no aceptamos ese tipo de música, ¿no? Y ahí uno de los integrantes ya saltó, que era el que tenía menos paciencia. Y agarró sus cosas y ya quiso tirar todo, ¿verdad? Ya no quiso saber nada de seguir tocando. Y agarrar su cosa. Yo le dije, mira, nos debemos a nuestra gente que sí vinieron a escucharnos. Le dije. Y le dije, vamos a tocar un tema más, tocamos Te Olvidaste, que es un tema tranqui, y con eso nos vamos. Le dije. Y tocó de mala gana. Y cumplimos, tocamos eso y nos fuimos. Y a la siguiente semana fue donde el siguiente ensayo. Él viene y nos dice, bueno, hasta acá nomás, yo no pienso tocar más en iglesia y demás cosas, yo me salgo del grupo. Y ella estaba apoyando a otra banda que hacía también heavy metal. En ese entonces ya notábamos nosotros de que le estábamos dando más prioridad de repente a la otra banda, entonces le dimos aceptamos su renuncia, por así decirlo. Y ahí nos quedamos entre tres, ¿no? En esa época nos quedamos con el bajista que era Andrés, David Velázquez, que justamente recién estuvo también en contacto, y yo, nos quedamos un trío. Y fue difícil, eh, porque éramos tan unidos, así como familia, que una ruptura así nos costó, ¿verdad? Muchas veces integrantes salían y se iban, pero no de una mala manera, o sea, siempre se iban por cuestiones laborales, por cuestiones ministeriales, cosas así, ¿verdad? Cosas que era la primera vez que alguien se iba porque ya no estaba de acuerdo con lo que se hacía en la banda o con los eventos que aceptábamos. Y fue un momento bastante duro. Recuerdo que después de un buen tiempo recibimos una invitación justamente de esta banda donde fue el ex compañero, y nosotros no sabíamos cómo hacer, ¿verdad? Porque no teníamos todavía otro guitarrista. Entonces le invité a mi hermano, que nos ayudó con la otra guitarra. Y cuando eso volvió también otro de los compañeros que nos apoyaban en las voces. Y antes de tocar en ese evento, recuerdo que nos pusimos a orar y a entregarle a Dios esa situación. Y Dios descendió ahí. Recuerdo muy bien que el Espíritu Santo descendió y parecía que estábamos borrachos porque realmente fue muy fuerte. Pero fue una confirmación también de que Dios estaba con nosotros a pesar de las circunstancias. Y entramos al escenario todo inundado de lágrimas por lo que estaba pasando detrás detrás de la cortina. Y la gente decía, ¿qué es lo que pasaba? Porque entramos todos con los ojos hinchados, ¿verdad? De tanto llorar al otro lado. Pero fue una experiencia espiritual que estábamos viviendo. Y fue una de las tantas confirmaciones, ¿verdad? De que no había que preocuparse, porque si Dios está en el asunto, Dios está en el negocio, las cosas van a continuar. Dios, sea como sea, el trabajo se tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, esa fue una de las tantas. A mí lo que me asombra es como a veces, cuando nuestro corazón no entiende lo que es el amor, o Dios lo maneja,
podemos truncar, ¿no? Cosas o vidas que nos convertimos en piedra de tropiezo, ¿no? Que truncan cosas, ¿no? Y una cosa que yo sí le tengo bien claro y a los que escuchan este programa es, cuando hay muchos problemas, cuando hay dificultades, es porque hay el otro lado que no quiere que funcione, porque alguien en ese momento Dios ha escogido para que escuche la palabra. Entonces hay una lucha. Lo espiritual es tan fuerte que hay una lucha ahí. No, yo no quiero, no quiero. Y hay como trampas, barreras ahí para que no se dé, ¿no? Pero como Dios es mucho más fuerte, tocaron, no, te olvidaste y alguien por ahí escuchó y las cosas se dieron, ¿no? Pero a lo que voy es que no debemos cerrar nuestro corazón. Aún nosotros siendo rockeros, metaleros, a veces escucho hermanos que hablan, no, hip hop no, cumbia no, salsa no, y cierran sus puertas a esos hermanos, ¿no? Entonces, y una de las bases del cristianismo es que todos somos un solo cuerpo, que todos somos unos ante Cristo. Entonces no creo que vamos a ir al cielo y le vas a decir a Dios, no, a mí no me pongas con los cumbieros, porque yo soy rockerazo. Mira mi polo, mira, tengo mi polo con tu cara acá, mira, soy súper brutal, ¿no? Jesús te va a mirar, ya hijito, ya. Anda nomás con los cumbieros, a mí me haces caso, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, ¿no? Y como hermanos tenemos que darnos cuenta que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? No ser tan legalistas, ¿no? Porque hace mucho daño. Inclusive siendo metaleros, a veces hermanos nos caemos en eso sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, eso era para mí la importancia de esta pregunta, porque es muy triste cuando una banda pasa por momentos difíciles, ¿por causa de qué? No porque el mundo lo atacó, no porque los satánicos le boicotearon su concierto, no porque uno de los hermanos renegó de Dios. ¿Por qué? Porque un hermano de la iglesia vino y te puso una piedra, ¿no? O sea, eso duele mucho. Pero ahí también Dios forja tu carácter, ¿no? Como el de ustedes, Totalmente. que tienen tanto tiempo. Por eso, muchachos, si ustedes tienen un sueño en Cristo, no se rindan. Si se cierra la puerta en un lado, Dios la va a abrir en otro lado. Ustedes no se rindan, no cierren, no se vayan. Conozco ministerios que pudieron ser hermosos, pero se rindieron, porque un hermano no tuvo la visión y le dijo no, ¿no? Y ahora tú ves a esos muchachos, me da mucha pena, porque veo esos muchachos que están tomando, que están alejados de Dios, resentidos con Dios, resentidos con la religión, con la iglesia, y no debería ser así, ¿no? Pero si tú dejas que Dios forje tu carácter y ese desliz, entre comillas, lo superas y sigues adelante con tu sueño en Cristo, vas a ver los resultados al final. Esa era la idea de hacer esta pregunta para llegar a ese punto, ¿no? Y fíjate la importancia del tema de ser piedra de tropiezo, porque eso puede ocurrir hasta con cosas tan sencillas y nosotros podemos decir que es una soncera o poca importancia, pero ya es una piedra de tropiezo. Ya le puedes truncar a alguien hasta con pequeñeces, no hablemos ni siquiera de cosas grandes. Me hizo recordar nomás justamente lo que comentaste, ese comentario, a una anécdota que nos había comentado la gente de Pax, uno de los pioneros dentro del rock nacional acá, que dice que se fueron a un lugar para tocar, que estaban todos así con sus playeras, con sus remeras, y le dicen, no, acá si no tienen corbata no pueden tocar. Y ellos se miraban todos. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a otros hermanos y le pidieron prestadas sus corbatas, y así, con sus playeras, y se tuvieron que poner corbatas encima y tocar así. No es que se enojaron, se picharon por eso y Claro, ese no es el tocaron. carácter que hay que tener, ¿no? No, por más de que fue ridículo eso, más bien era bien mostrarle qué ridículo se ve lo que pidieron, ¿verdad? Pero se amoldaron y cumplieron su trabajo, Sí. tocaron, hicieron todo y se fueron, ¿verdad? Se dieron Pero yo cuenta me que puedo imaginar había nomás. algo superior, ¿no? Totalmente, Algo totalmente. superior. Porque un metalero cerrado, o que solo tiene una ideología, no, a mí no me vas a obligar a poner corbata afuera, yo no toco, ¿no? O sea,
y eso hace que creas que eres bien true, ¿no? Ah, soy bien metalero. ¿No? Y te perdiste un No, concierto, ¿por qué? Pues te pones... lo de afuera no sirve, lo de adentro es lo que no, importa, ¿no? con el perdón del término, tenés que tener huevos para ser cristiano. Sí, hay que tener pelotas. Y no dejarte llevar por eso, ¿verdad? Tener pelotas, ¿verdad? Ovarios y pelotas, sí. Totalmente, porque te juega con el orgullo, te juega con tu yo, te juega con el qué dirán, un montón de cosas, ¿verdad? Y a veces pensamos que somos más fuertes negándonos a ciertas cosas. O como más rebeldes. Sí, nos ponemos rebeldes, ¿verdad? Como que nosotros tenemos la razón y tenemos la suficiente razón como para decir que no y no hacemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, Pero nos estamos genial, porque perdiendo una oportunidad. Claro, Dios permite eso para forjar tu carácter. Porque seguimos a veces con nuestra vieja naturaleza de rockeros, de metaleros, de antisistema, ¿no? Pero no lo hemos enfocado a lo cristiano. Porque en realidad eres mucho más antisistema, más rebelde, más de protesta, haciendo las cosas como Cristo manda. Así mismo. Estás en contra de las drogas, en contra del alcohol, en contra de hacer cosas así. Mira a la mujer como un objeto sexual, estás en contra de un sistema corrupto. Y eso, o sea, que es ser rebelde de verdad, ¿no? Ser verdaderamente true es eso. Y aparte forjas tu carácter. Muchachos, no son menos porque se acoplan de vez en cuando a las normas de algún lugar. Mientras te dejen tocar, tú feliz. Tampoco pues te dejo tocar y te metes un vaso de una borrachera, ¿no? Tampoco es eso. Debes tener discernimiento, ¿no es cierto? A lo que vamos es a que no te rindas, a que no permitas que nadie trunque lo que Dios te ha dicho que vayas. No desvíes tu camino, no mires alrededor para que la tormenta te hunda, como hizo Pedro, ¿no? Esa es la idea y el mensaje que queremos dejar en este segmento de la entrevista. Vamos a pasar una canción más y luego ya entramos ya a la parte final de la entrevista, que da pena, pero que todo tiene su comienzo y su final. Sí. Pero vamos a escuchar la canción que siempre hemos puesto en la promoción, que es wow, es ya alucinante, ¿no? Su última canción, que es creo que es heavy con trash, ¿no? Es lo que ustedes en la canción El Regreso, ahí se escuchaba un poco el trash, luego heavy, o sea, alucinante su mezcla. El baterista muy bueno, el vocalista genial, los guitarristas, todos muy buenos músicos. Abdul, Acá me están diciendo... no sé si llegaste a escuchar la canción en guaraní. Ah, no la he encontrado. He leído en su historia que esa historia que alucinante, ¿no? Que les pedían una canción, creo, guaraní, creo. Está en el disco, Anide se llama el tema. Lo voy Ahí a escuchar. Javier puede No, porque he escuchado, traducir pero todo lo quizá que dice. Ya, súper. Y muchachos, acá tengo, o sea, me han hecho acordar, ahí te ponen un banner. Escuchen la música de él, tienen en Spotify, en Facebook, en YouTube, Deezer, Amazon, En todas las plataformas. Apple, todas las plataformas. En todas, Así en todas las plataformas. y está muy bueno, muy bueno. No hay excusa. Muy bueno. No hay excusas para no escucharlo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a poner una canción que para mí, todas son muy buenas. Ustedes son muy buenos para hacer baladas. Al final vamos a poner Vencerás al fin, que he leído en su biografía que no lograron grabar el videoclip porque la gente se fue con su ropa al cerro donde lo estaban grabando, se fueron con sus chancletas, con sus pijamas de ositos, y no iban a salir así en el video, pero tampoco después, ¿no? No daba, pues no daba, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos hay un video con la portada del disco. Lo importante es la lírica, de verdad que para mí esa canción personalmente es como un himno, ¿no? Vencerás al fin, que lo vamos a poner al final. Y ya caramba, qué buenas baladas tienen también. O sea, son muy buena banda. Y esto no es sobonería ni nada de eso. Son muy buena banda. Y eso es una de las cosas que a mí me alegra de hacer estas cosas, que Dios me permite hacer esto, porque conozco buena música, conozco grandes personas, comienzo a hacer nuevos amigos,
me reencuentro con otros amigos, y para mí eso es bendición, vale mucho, ¿no? Eso vale oro para mí, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho a Dios. Y eso fue una de las cosas lindas de hacer esto, ¿no? De hacer estas cosas para Dios. Entonces vamos a escuchar, a ver, por aquí la tengo, un temaza de mis queridos amigos de Edel, Muertos que Caminan. Agárrense, si quieren banguear ahí en su casa, denle. Seguimos con Coloquiando con Abdul y esto es Muertos que Caminan de Edel, desde Paraguay.
Temaza. Excelente. Ya que, muy buena canción, muchachos. Muy buena canción. Que Dios me los bendiga. Ya para terminar la entrevista, ya tienen que ir a comer carne, Javier. Muchachos, ¿qué noticias hay para el futuro? ¿Cuándo viene el próximo álbum? Su primer álbum salió después de cuánto tiempo, muy bueno. ¿Para cuándo vienen las próximas? ¿Qué novedades hay para este año, para los próximos años? Más o menos tienen pensado grabar otro álbum, para que la gente sepa. Por el momento estamos armando, justamente ya tengo ya en miras canciones nuevas para el siguiente álbum. Nuestra idea era justamente ya empezar a por lo menos grabar uno o dos temas antes de fin de año, ¿no? Cosa que luego es un poco difícil todavía porque ya muy rápido pasa el tiempo. Y entre que podamos juntarnos a armar los temas, las canciones y ponerlas a punto para el estudio, creo, no sé si ya nos va a dar tiempo para hacerlo este año, pero sí o sí creo que ya para el año que viene vamos a poder entrar en estudio y por lo menos ya no esperar otros 20 años para poder lanzar un siguiente álbum. 20 años, wow, qué loco. Tocamos el 16 de noviembre en el centro de Asunción, en el evento de Santuario Fest, con algunas bandas locales desde Uruguay, Profetas Eléctricos, acá de Paraguay, El Redimidos, Mínima y Santo. 16 de noviembre en Paraguay. 16 de ¿no? noviembre en la iglesia, va a ser una iglesia en el Comlor. centro acá que se llama Comlor. Junto Así con que todas los esas paraguayos bandotas, va a ser un conciertote. están todos Redimidos invitados. también es una banda que ha marcado allá, ¿no? En Paraguay, Sí. ¿no? Redimidos. Redimidos, Ustedes los han una visto de super banda. bebitos y ahora ya los conocen de grandes, ¿no? Como El banda, vocalista ¿no? Como banda. el vocalista actual de Redimido fue uno de los fundadores de él. Wow. Roberto, ¿verdad? Interesante. Pues ahí está, No, pues, nació en Martín. buena cuna, pues. Roberto Martín. ya no está. Martín. Ahora él está en Redimidos. Sí, los dos hermanos, Roberto ya salió de Redimidos, que era el vocalista anterior, y quedó su hermano que estaba en el bajo, quedó como vocalista principal de hace unos años ya. Súper. Ambos Fernando, ¿y estaban cuándo entraste en tú un en él? principio. Genial. Y Fernando, ¿cuándo entró en él? Que es el más joven, dice, de la banda. Yo entré, ¿en qué año yo entré en el Javi? ¿El 2003, 2014? 14, 15 por ahí fue, aproximadamente. 14, 15. Sí. Por ahí. Entonces, tú eres el baterista del primer disco. Sí, esa era. ¿De Sí, Prisión? de prisión, sí. La portada ahí. también alucinante. Pucha, Sí. dice Puta, todo la tiene- portada, ¿no? Obra maestra de Javier. Sí, la portada dice todo dice. El nombre, la portada dice todo. La parte principal de la idea principal de la portada es mía, pero ahí el amigo Teto, que es el diseñador, De todo. le agregó algunas cosas que le da más vida, para que entiendan un poquito la portada, ¿no? Justamente, depresión es una palabra inventada, que es la suma de una amalgama entre lo que es una depresión, el problema del flagelo de la depresión, y una prisión, una comparación con una prisión del alma, que por más de que uno tenga las paredes caídas de un lado como para poder escapar, uno sigue aferrado a sus barrotes que están enfrente. Y si uno agranda se nota. esos barrotes, va a encontrar que por cada barrote hay un flagelo justamente que produce depresión. El tema del orgullo, el tema de la falta de perdón, de un montón de cosas, ¿verdad? Falta de fe, autocomiseración, cosas así. Y si ven, esos barrotes salen justamente de la cabeza del que está prisionero. O sea, son ideas que salen de eso, fue justamente algo que le agregó Teto, que esos barrotes
salen del propio interior de esa persona, a los que cual esa persona se está aferrando ahí con las manos, ¿verdad? Y no puede ver que ahí atrás tiene una pared caída para poder escapar. Es el nombre nomás dice todo, se siente, la idea es muy buena. Algunos detalles no me había dado cuenta que estás dando, como que los barrotes son algunas cosas de que surgen de la depresión, ¿no? Sí me di cuenta del detalle Ocasionan. de que no hay paredes, no hay paredes, o sea, el tipo está ahí agarrado a sus barrotes, pero al lado no hay nada. O sea, él puede salir, pero no le da la regalada gana, pues porque no se da cuenta, ¿no? Así Entonces, mismo, esa es la idea. y, 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 y aunque no lo crean, hay muchos que sufren de depresión, aún siendo cristianos. Y yo pasé por situaciones de depresión y realmente es pasar por esa situación te permite entender a la gente que está con esa situación. Jesús pasó por depresión y muchos no quieren admitir eso, pero en el huerto de Getsemaní Jesús tuvo todos los síntomas de una depresión. Él quiso rendirse ahí. Él dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Si había una posibilidad, él prefería optar por esa otra posibilidad, pero él sabía que no había otra opción. Entonces se aferró a la voluntad del Padre y eso fue lo que le salvó, lo que le hizo continuar con su misión. Esas ganas de querer renunciar, algo que justamente es algo muy común dentro de una depresión, donde ya no te interesa tus hijos, no te interesa tu trabajo, no te interesa tu hogar, lo que tienes, lo que tiene valor en tu vida, ya no pierde valor, no le das más ese valor. Entonces uno quiere escapar, muchos optan por el suicidio o por cosas así, o hacer otro tipo de cosas peores contra seres que ama. Entonces es un flagelo muy presente y los cristianos no estamos exentos de ello. Hay que estar preparados. Negar una situación nos evita que esa situación llegue de forma fortuita de repente. Así que hay que estar preparado. Como dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Exacto. Además, depresión, muchos sufrimos de eso, ¿no? Es parte de lo que Totalmente. se llama desaliento, malos momentos, pero la diferencia es que con Cristo lo logra superar. Así Yo es. siempre he dicho, si Dios no hubiera entrado a mi vida y creo que a la de muchos, ¿qué hubiera sido de nosotros, no? Estaríamos así, como este muchacho de la portada, ¿no? Abandonado, olvidado en sus propias creencias, ¿no? Atrapado en su cárcel, ¿no? Y es que así es cuando estás vacío, sin Dios en el corazón, ¿no? Una vida que aparentemente puede estar llena de muchas cosas, pero en realidad estás vacío, en una prisión. Muy interesante. Y cuando uno está en esa situación no valora lo que tiene. Es Y que justamente salir de ello es aprender a valorar aquello que sí tenés, ¿verdad? Y amar eso que sí tenés. Ya a veces nos enfocamos en cosas que no tenemos y perdemos de vista lo que sí tenemos. es que a veces las mismas redes, el mismo ambiente nos a creer que hay cosas que nos van a llenar o nos van a decir tienes algo o sí vales algo, pero en realidad son cosas que no significan eso. Y no valoramos a nuestra familia, no valoramos que estamos sanos, no valoramos el talento que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, desperdiciamos nuestro tiempo en estar pensando, en deprimirnos, ¿no? Bueno, muchachos, antes de partir, yo les agradezco por la entrevista, les agradezco también por el tiempo. Me gustaría que antes de despedirnos, dejen algún mensaje a las personas que están viendo y a las personas que van a mirar, porque la idea de estos programas no es tener 1000 likes o ser súper virtuales, ¿cómo se dice? Virales, ¿no? La idea es que quede ahí en el internet hasta que Dios permita que el internet exista y alguien lo vea y diga: changos, yo quiero estar con Dios, quiero volver a Dios, o quiero que mi corazón sea como el de estos muchachos, ¿no? Que no somos perfectos, no somos los super wow, pero Dios hace que haya algo especial y lo puede hacer en tu vida. Totalmente. Creo que
al hablar justamente de ese flagelo que es la depresión, eh, vamos a irnos hacia lo que realmente importa. Justamente cuando uno entiende eh, el propósito para lo que igual uno nació, en este caso, que es para gloria de Dios, ahí entendemos nuestra vida, ahí comienza a tener sentido. Sin Dios, por más que tengamos todo, siempre vamos a sentirnos vacíos y tarde o temprano vamos a sentirnos de esa manera. Sin embargo, con Dios, ahí podemos sentirnos plenos. Incluso, no digo que no vamos a tener problemas, no digo que vamos a tener insatisfacciones, porque mientras estemos en este cuerpo falible, vamos a seguir batallándola todos los días. Pero con Dios por lo menos tenemos asegurado de que este tiempo pasajero que se llama vida, tarde o temprano, si la estamos pasando mal, tarde o temprano la noche va a terminar y va a amanecer. Y que lo que vivimos aquí no es nada comparado con lo que nos espera en la otra vida. Y para aquellos que se sienten como que no encajan, solamente cuando apunten a entender la voluntad de Dios para con sus vidas y a dejarse llevar por Dios para cumplir los propósitos de Dios, van a sentirse plenos y llenos. Fuera de eso, siempre van a estar como un pez fuera del agua. Y si nos ponemos a pensar solamente en qué dirán los demás si hago esto, imagínense qué habrá pasado con Abraham cuando decidió salir de Ur de los Caldeos con toda su familia, teniendo todo ahí, toda su vida estaba ahí. Y simplemente porque sintió que un ser espiritual le habló y le dijo: sal de Ur de los Caldeos y ve para la tierra que yo te prometo para tu descendencia. O sea, salió por fe. Y muchas veces tenemos que movernos por fe. No nos queda otra. Pero cuando lo hacemos, la mano de Dios está ahí para sostenernos, para ayudarnos. Dios no nos prometió que no habría problemas, pero sí prometió que estaría con nosotros en todo tiempo. Él no nos dijo que no pasaríamos por las aguas o por el fuego. Sin embargo, dijo: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y cuando pases por las aguas, no te anegarán. O sea, que no te hundirás. Cuando pases, no dice por si acaso pasas. O sea, está estipulado que tenemos que pasar por ese tipo de situaciones, por desiertos, por problemas, por crisis. Es parte de la vida. Pero recordemos siempre la promesa de Dios de que iba a estar con nosotros hasta el fin. Esa es nuestra garantía. No olvidemos eso. Muchas gracias, Javier. Excelente. Fernando, ¿qué mensaje dejarías a las personas que nos miran, que nos van a mirar? Ok. En primer lugar, agradecerte por darnos la oportunidad, ¿verdad? De poder conversar contigo. Y eso, animarle a las personas que están del otro lado, ¿verdad? A que si realmente no tuvo una experiencia con Dios, a que se meta en esta agua profunda, ¿verdad? Que la Biblia no nos promete riquezas, no nos promete grandes cosas, ¿verdad? Ser una banda famosa, ¿verdad? Sino que lo más importante en nuestra vida es la paz, ¿verdad? Esa paz que solamente viene de Dios, ¿verdad? Aunque tengas millones de dramas, millones de problemas en tu vida, allá en el fondo sabes que te puede atajar, te puede sostener por el Señor. Y como banda, la música muchas veces pasa a segundo plano, ¿verdad? O sea, mi intención y mis fuerzas, y yo creo que Javier también está en eso, ¿verdad? Que nuestra intención es que las personas lleguen a conocer realmente a Dios. No nos importa, o sea, a mí personalmente no me importa los likes, así como dijiste ahora. No me importa en qué escenario toques, ¿verdad?
Incluso llegamos a tocar en escenarios muy precarios, ¿verdad? Pero dejando todo así, con toda la fuerza, así como está, como si fuera que estuviéramos tocando en un escenario gigantesco, ¿verdad? Entonces, nuestra intención es que el nombre del Señor sea glorificado en todo tiempo, en todo momento, y en el underground también, ¿verdad? De que las personas del underground conozcan de la verdad, conozcan de la palabra, ¿verdad? Y que nosotros somos los testigos. Encima nuestro está en nuestras manos está esa espada, ¿verdad? De poder llevar la palabra a la escena underground. Javier, gracias por esperar un poco para... Vas a disfrutar el plato de carne con todo, yo te aseguro, se va a multiplicar esa carne. Creo que ya me quedé bajo la mesa. Ah, no, vas a ver que sí va a ver, tranquilo. Y antes de irnos, quiero agradecerles, decirles a ustedes que nos han visto hoy, gracias, a los que no van a ver en diferido, gracias. Y la última canción que hemos guardado es Vencerás al fin. Y el mensaje que yo les puedo dejar es, aunque caigas, aunque lleguen momentos difíciles, aunque la vida que está llena de retos te quiera golpear o te esté golpeando, como dice la letra de esta canción, de este temaza, vencerás al fin. No importa cuántas veces has caído, Dios te va a levantar. Con Dios la vida es muy diferente. No está exenta de problemas. El cristianismo, como dijo Fernando, no está para que tengas opulencia, riquezas materiales. Está para que tengas paz y lleves esa paz a otros, como Cristo lo hizo. Entonces, yo les agradezco, muchachos. Que Dios me los bendiga. Gracias a ti, Abdul, por la Para cualquier cosa estamos para servirles. Cualquier cosa manden para promocionarlos, para apoyarlos y mutuamente. Ustedes también yo les agradezco. Yo me siento honrado por ustedes, que siga su música y Dios me los bendiga mucho y hasta la próxima. Gracias. Dios los bendiga, muchachos. Chao. Gracias a todos por haber estado en Coloquiando con Abdul en esta edición. Los dejo con Vencerás al fin. Gracias, Edel. Dios me los bendiga. Nunca se rinda. Hasta luego. Esto fue Coloquiando con Abdul y Edel. Chao. Aunque la tormenta llegue a tu vida y parezca no acabar jamás, aunque el orgullo y el fracaso te destruyan, mientras tengas vida y oportunidad, ya no tienes por qué seguir así. Para Dios eres algo especial. Los problemas te ahogan sin parar, no te dejan encontrar la paz. Confundido y sin ganas de luchar, una salida
es un ministerio underground que está situado en la ciudad de Santa Cruz. Es un ministerio alternativo para ayudar a las personas que gustan del rock y del metal. Entre los restos de tu soledad, siempre llegas a la conclusión de que en este mundo no encajarás.
no que te rindas.